través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? Y en este primer bloque, Cristian, dedicado a la actualidad educacional, las noticias se trasladan de nuevo al ámbito de la postulación a las universidades chilenas. Precisamente, David, porque el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, estaría introduciendo nuevos cambios a la prueba de selección universitaria. Esto se da a conocer a partir de unos facsímiles aplicados a alrededor de 9.000 estudiantes que entre el año 2017 y 2018 rindieron este nuevo modelo, potencial modelo de cambio, y quienes también dieron la prueba actualmente vigente, desde lo cual se hacen unas comparaciones, en lo cual se observa que se produce una reducción de las brechas en cuanto a puntaje, algo que parece de primera oída como una muy buena noticia, ¿cierto? Así es. Pero parece que lo es solo en apariencia, porque no se trata de una reducción de brechas que tenga que ver con un equiparamiento en términos de la calidad de la educación, ¿cierto? Exactamente. Como tú bien dices, en realidad lo que está aquí haciendo el DEMRE de la Universidad de Chile, el organismo responsable de la administración del proceso de postulación y selección a las universidades chilenas, es bajar radicalmente el nivel de exigencia de la PSU, sobre todo en perspectiva ese nivel de exigencia con los objetivos trazados en el currículum regular de la enseñanza básica y secundaria en el país. Y claro, al bajar esa exigencia, desde luego que va a haber personas que en ejercicios de postulación de años anteriores que tenían un puntaje muy bajo, van a tener un puntaje logrado mucho más alto. Entonces vamos a tener muchas personas más con puntaje mínimo para postular, vamos a tener muchas más personas con un puntaje que en años anteriores no le hubiese alcanzado para ingresar a una carrera, y uno honestamente se tiene que preguntar ¿qué tiene que ver eso con democratizar la vía universitaria? Democratizarla es otra cosa. Democratizarla es incorporar variables como la participación, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Participar, ¿verdad?, es poner fin a los registros y condicionamientos de orden económico para el ingreso a las casas de estudios superiores. Pero lo que aquí estamos viendo es que se está tratando de estúpida a la población y que se está incorporando en calidad de examen de admisión vía PSU, parámetros que van en la dirección absolutamente opuesta de aquello que los países que tienen mejores registros académicos estandarizados están haciendo en la materia. No se mejora un problema de acceso a la educación bajando el nivel de exigencia, porque el resultado de eso va a ser que esa menor exigencia al ingreso se va a trasladar después al campus, se va a trasladar esa menor exigencia al aula universitaria y por lo tanto al campo de desarrollo profesional también de esas personas que han cursado esos estudios. Entonces, la verdad es que es bastante lamentable esa decisión, y tanto como lamento la decisión, Cristian, lamento también la forma mañosa en que las autoridades del sector están tratando de vestir este asunto como si se tratase de una mejora, como si efectivamente estuviesen reduciendo las brechas. No, solamente lo que están haciendo es reduciendo la brecha de capacidad de acierto, el puntaje mismo, el síntoma, pero no la causa del problema que tenemos de educación en este país.
Desde luego, porque claro, si uno lo mira desde el punto de vista de las cifras, parece bastante alentador, considerando que, por ejemplo, se pasa de una distancia de 157 puntos en matemáticas entre colegios particulares pagados y subvencionados a solo 91 en una etapa de 2 años, mientras en ciencias, en el mismo periodo, la brecha entre ambos tipos de establecimientos cae de 164 a 102. Pero claro, como bien dices tú, hay un tema con las cifras ahí que no se condice con una mejora de la educación, y parece que está abriendo el acceso, y producto de esa apertura del acceso se produce un fenómeno de precarización también, que ya estábamos examinando en otros ámbitos, en otros programas, que tiene que ver con la educación pública, pero en este caso se traslada esa precarización a la educación universitaria. Así es. Cuando tú mencionas, por ejemplo, este alza sorprendente de puntaje y la reducción de distancia entre ese puntaje de los colegios más modestos del país respecto de los colegios más ricos del país, para decirlo en buen castellano, en realidad lo que ha ocurrido no es que esos estudiantes pobres hayan tenido acceso en este par de años que se ha experimentado a una sorprendentemente mejor educación, porque aquí estamos hablando de reducciones impresionantes de, comillas, brechas numéricas, pero esas brechas numéricas solo se explican porque en esos estudios se ha bajado el nivel de la exigencia. Y quiero poner un ejemplo. Al lado de antiguos test donde se preguntaba, por ejemplo, por la función de una partícula gramatical en una oración, por ejemplo, o al lado de test en que a partir del dato de un ángulo incluso entre paralelas alternas en matemática y en geometría había que estimar el valor del ángulo opuesto de ese mismo triángulo. Al lado de ese tipo de preguntas clásicas, lo que hoy día está haciendo este ensayo entre el Ministerio de Educación y el DEMRE de la Universidad de Chile es preguntarle a una persona, mire este afiche, por favor. Este afiche, estoy dando un ejemplo real, este afiche está anunciando una situación de alerta y tiene que usted decirnos por qué es creíble este afiche. Y entonces al tiro entre las alternativas, que son 4, aparece la opción porque está el membrete de las autoridades correspondientes. Es decir, vaya, ¿qué nivel de dificultad es ese? Pero si podríamos habernos saltado la escuela completa y contestar eso. Y esa es la trampa. Es decir, la nueva PSU se salta la escolaridad para que no se note la brecha real entre unas y otras escuelas. Entonces, problemas de brecha educacional no ha resuelto ninguno. Solo ha, por una parte, invisibilizado la brecha, pero por otra, además, la está agravando, porque en términos reales eso va a significar que los colegios modestos se van a adaptar a esa nueva realidad y va a volver a bajar la tabla de exigencia en esa formación, que incorpora conocimientos por lo menos hasta segundo año medio. Va a bajar de nuevo. ¿Y cómo se traslada esto al ámbito universitario? No solo la baja de la calidad de la docencia, de la investigación y la extensión en el campus, sino que además en el hecho de que esto es sumamente coherente con el principio y tendencia que en los últimos años ha venido reduciendo la duración de las carreras de pregrado. Ya no está ahí el negocio para los señores empresarios de la educación, puesto que la mayoría accede gratuitamente, puesto que además se puede acceder teniendo menor capacidad de pago que antes. Entonces el negocio lo están trasladando al posgrado. Entonces la única posibilidad de que alguien acceda a algún piso de exigencia académica en el ámbito universitario va a ser los posgrados, pero los posgrados son pagados. Los posgrados no tienen acceso a la gratuidad. Los posgrados tradicionalmente en Chile y en cualquier parte del mundo están anclados en general en los sectores más pudientes, con capacidad de pago, y por lo tanto aquí se están ampliando las brechas, se están invisibilizando, pero además se sigue dando paso a la elitización de los niveles de formación. Así es, vamos a tener que estar monitoreando aquello para ver cómo siguen las cosas. Y vamos a tener que ir a la música también.
¿Ah? Mejor que enterarnos de lo que está haciendo el DEMRE y el Ministerio de Educación es escuchar a Mozart con su Sinfonía número 25. Escuchábamos la Sinfonía número 25 de Mozart
en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y en este segundo bloque dedicado a la actualidad en el ámbito de las ciencias, la información se traslada al ámbito de la física. Desde luego, David, porque se ha logrado encender y apagar la partícula Majorana. El físico Paul Dirac anunció en 1928 que cada partícula del universo tiene una antipartícula, un gemelo de carga negativa. De esta forma, cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, ambas se aniquilan, produciendo energía. Pronto se descubre la primera antipartícula, el positrón, opuesto al electrón, comprobándose así la teoría de Dirac. En 1937, el físico italiano Ettore Majorana teorizó que las partículas conocidas como fermiones, entre las que se incluye el protón, el neutrón, el electrón, el neutrino y el quark, deberían existir partículas que fueran además sus propias antipartículas, es decir, materia y antimateria al mismo tiempo. Aparecen unos conceptos interesantes acá, David. Sí, por ejemplo, el de quark. Digamos que en física el quark es la unidad mínima de la materia que al mezclarse con otras semejantes puede dar lugar a partículas como los protones y los neutrones. Eso es un quark. Continuando con esta interesante noticia, 80 años después, la partícula de Majorana pudo ser observada por científicos de la Universidad de Princeton y California. En 2019, la partícula logra ser controlada, es decir, puede ser encendida y apagada a voluntad mediante un sistema análogo al de unos imanes que actúan como interruptores. ¿Cómo fue posible esto? La teoría anticipaba que las cuasipartículas de Majorana pueden formarse en el borde de una lámina delgada de aislante topológico, el cual solo permite que los electrones se desplacen a lo largo de la superficie y que entre en contacto con un bloque de material superconductor. La proximidad del superconductor hace que los electrones fluyan sin resistencia a lo largo del borde del aislante topológico, que es tan delgado que puede considerarse como un cable. Y dado que las majoranas se forman al final de los cables, debería ser posible hacer que aparezcan por el simple procedimiento de cortar esos cables. Era solo una predicción, afirma Ali Yazdani, investigador de la Universidad de Princeton y autor de un reciente artículo aparecido en la revista Science, que da cuenta de la noticia. Y estaba ahí, esperándonos todos estos años. Decidimos investigar cómo podríamos hacer realidad esta estructura, ya que tiene gran potencial para hacer que las majoranas sean más resistentes ante las imperfecciones y temperaturas del material. Gracias a este nuevo estudio, ahora tenemos una nueva forma de diseñar cuasipartículas de Majorana en el interior de materiales. Podemos verificar su existencia con imágenes y podemos caracterizar sus propiedades, agrega. Lo interesante de la partícula Majorana es que, a diferencia del aniquilamiento que ocurre con la materia y la antimateria, cuando la Majorana aparece en pares, esta permanece relativamente estable e interactúa débilmente con su entorno. En teoría, esa pareja permitiría almacenar información cuántica en dos ubicaciones diferentes. Y traemos nuevamente un concepto que está bastante dicho, digamos, bastante de moda, que tiene que ver con la mecánica cuántica, ¿cierto? Claro, la cuántica procede del concepto cuanto, también dicho en latín quantum, las dos formas son válidas, y que corresponde a la cantidad mínima con que una magnitud física, cualquiera que ésta sea, mantiene su esencia. Lo curioso es que también se le llama quantum o cuanto a la variación mínima a partir de la cual esa unidad de magnitud física cambia de esencia. Entonces el quantum es, o el cuanto también, es las dos cosas a la vez. Y la cuántica, por supuesto, está referida a ese tipo de unidades de evaluación de la partícula. Esta propiedad la hace especialmente atractiva para la computación cuántica,
que aún necesita de estados muy estables para su funcionamiento. Los tecnólogos buscan cómo utilizar Majorana para hacer bits cuánticos más estables y robustos que los actuales. Un bit normal solo vale 1 o 0, pero un qubit o bit cuántico puede ser, por ejemplo, un 1 en un 80% y un 0 en un 20%. Es así como en la teoría cuántica no todo es sí o no. En ello tendría importancia en el desarrollo de la inteligencia artificial, que necesita de cálculos que hoy la computación tal como la conocemos no es capaz de manejar. Esto es lo que se espera de un ordenador cuántico basado en partículas de Majorana. ¿Sabes, Cristian? Esta noticia me parece sumamente interesante y me atrevo a decir revolucionaria, porque como tú señalabas, durante mucho tiempo la teoría previó que, dadas las condiciones de esta partícula que es al mismo tiempo su opuesto, ¿verdad?, podía ser intervenida de esta manera, pero hoy día tenemos la realidad de ese procedimiento, uno de los procedimientos posibles para intervenirla. Y desde luego que cuando tú señalas que a partir de esto podemos modificar las proporciones cuánticas de tal modo que las unidades basales, que hoy día son absolutamente binarias, 0 o 1, desde toda la historia de la computación hasta la fecha, desde la antigüedad, desde el primer computador que es la suma de los dedos, de ahí dígito, ¿verdad?, o el ábaco, hasta el siglo XXI, siempre el bit era una posibilidad binaria, 0 o 1, y lo que tenemos aquí es la posibilidad de imprimir proporciones a esas dos alternativas. Esto me parece tan revolucionario, aun cuando para muchos todavía no sea tan palpable en la realidad, pero me parece tan revolucionario como cuando los árabes incorporaron el 0 como concepto y poco tiempo después el viejo continente, que se creía sabio respecto de otras culturas, tuvo que reconocer el rol central que esa posición ubica en la recta numérica. Y pensemos también cómo desde esa modificación contable del mundo antiguo, y en este caso del mundo contemporáneo, también se ha revolucionado la historia del pensamiento, y particularmente la historia del pensamiento filosófico. La idea de 0 no es neutra para pensadores, por ejemplo, como Marx o Hegel y tantos otros. Entonces, aquí hay un elemento sumamente auspicioso en esta capacidad lograda, porque aquí no estamos hablando ya de un descubrimiento, la partícula había sido descubierta hace mucho, aquí estamos hablando del desarrollo de una estrategia que llega a puerto en el ámbito de la física. Muy importante. Vamos a la música, escuchamos el concierto número 20 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Escuchábamos el concierto número 20 para piano de Mozart en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y precisamente, Cristian, hoy que hemos escuchado ya con un segundo trabajo de este gran compositor, es que vamos a hablar hoy día en nuestro bloque de arte sobre Wolfgang Amadeus Mozart, y lo vamos a hacer con un invitado. Tenemos en el estudio de Academia Libre a Pedro Alarcón, bajo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Quería preguntarte en primer lugar, si tuviéramos que decirle al auditor quién es en general Mozart, ¿qué dirías tú que es lo esencial? Lo esencial, bueno, Mozart es como el arquetipo de la música del clasicismo, como la epítome de ese periodo de la historia musical. Sí, es una música que se puede identificar con proporciones como muy perfectas, con una transparencia en la música, en una respuesta a lo que fue el periodo barroco, que era una música quizá ya abrumada por el exceso de contrapunto, el exceso de adorno. Mozart justo empezó a componer cuando estaba en boga el periodo Galante, que era justamente esta contraposición al barroco. Entonces de ahí viene esta música sumamente simétrica y que se le tilda la mayoría de las veces de perfecta. Más allá de eso, como eso sería una definición estética de Mozart, yo diría que es como de los músicos más importantes de la historia, porque su contribución muy grande en todos los géneros. Él escribió para música de cámara, escribió conciertos, sinfonías, conciertos para piano, conciertos para muchos instrumentos, y sobre todo ópera. En la ópera hizo mucho trabajo y es un compositor que es obligado a estudiarlo en todas las partes del mundo donde se estudia música, digamos. O sea, Tú dices muy bien que es un músico multifacético,
¿verdad? Y también es un hombre conocido por su temprano virtuosismo. Claro. ¿Verdad? Sí, él a los 5 años ya tocaba piano y tocaba violín. Y, por ejemplo, su primera ópera la compuso a los 12 años, Bastián y Bastián. Entonces eso ya te habla de que era una mente bastante, no sé, con muchas capacidades, sobre todo considerando que era súper chico. Se las traía Mozart. Se las traía Mozart, sí. Sí. Pedro, y en ese mismo marco de considerar el abanico tremendo de posibilidades que nos brinda Mozart como artista, además en una época muy concreta, generando con su creación cierta disputa, ¿verdad?, con otros movimientos artísticos que le precedieron. Esa disputa de alguna manera también se traslada al campo intelectual más general. De pronto uno lee las cartas de Mozart a su padre y observa una visión muy potente como pensador, como hombre de época, que está haciendo una crítica, por ejemplo, frontal a la monarquía. ¿Cómo visibilizas tú, que eres un cantante lírico, esa dimensión del aporte de Mozart al debate social? Bueno, hay un tema en particular con eso, porque Mozart hizo esta obra que se llama Las bodas de Fígaro, sí, junto al libretista italiano Lorenzo da Ponte, que hicieron la trilogía más famosa, que Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte. Entonces, Las bodas de Fígaro en particular tuvo algunos problemas para pasar la censura, porque se entendía que incitaba a la conciencia de clase, porque hay un área en particular de Fígaro, que es el sirviente del conde Almaviva, donde él lo interpela, ¿cachai? Y dice como se vol ballare, señor continuo. Ese es el comienzo del área. ¿Quiere bailar, señor conde, conmigo? ¿Cachai? Y se empieza a hablar irónicamente hacia él, y porque el conde quiere hacer uso del derecho de ¿cómo se llama?, patronazgo, que es como de florar a la esposa de su sirviente, claro, antes que se case. Entonces, en esa época, poner en escenario una crítica directa de un lacayo a un patrón era una cuestión sumamente revolucionaria. O sea, Mozart tuvo suerte que la crítica como que no vio esa dimensión de la obra, pero cuando se estrenó quedó la embarrada, porque mucha gente salió así casi como exaltada después de ver la ópera. Entonces, iban todos muy bien armaditos, claro, con sus trajes arquitectónicos, ¿verdad?, que son verdaderas jaulas en el caso de las mujeres sentadas en el balcón, claro, y de pronto se encuentran con este mensaje frontal. Claro, con este lacayo parándose de tú a tú frente al patrón, digamos. Entonces, claro, es un dato sumamente interesante ese que señalas tú, y que se complementa con por ejemplo, el hecho de que Mozart tuvo una aproximación bastante militante a la masonería, y claro, eso en esa época significaba declararle la guerra a muerte a la monarquía, que hizo lo propio, claro, con él, digamos. Entonces ahí es bien complejo, porque de alguna manera él se ganaba la vida, en buena medida, ¿verdad?, trabajando para una nobleza, claro, contra la cual él mismo estaba elaborando materiales, es decir, por ejemplo, claro, o sea, la flauta mágica, etcétera. Por ejemplo, o sea, hay una carta de Mozart al padre donde le dice que va a componer una ópera y que no va a ser comedia, sino que va a ser drama. Y no va a ser en alemán, sino que va a ser en italiano. Y esta ópera es Don Giovanni. Y acá pasa algo súper como un punto revolucionario en la vida de Mozart, porque él al tomar esa decisión también se separa de las decisiones comerciales que tomaba el papá por él. Entonces decide hacer lo que hoy día se llamaría una carrera de solista, como cuando los músicos, ¿cierto?, dicen: yo voy a emprender mi carrera de solista, voy a grabar un disco, voy a hacer mi propia música, no quiero que nadie interfiera en esto. Aunque sea un salto al vacío. Claro, aunque sea un salto al vacío. Y para Mozart fue un salto al vacío porque justamente esto le generó igual problemas económicos al dejar de producir la música mercantil de ese tiempo. Exacto. O sea, en Alemania, en Austria particularmente, se estilaba mucho esto de componer operetas, generalmente producciones cómicas, bufas. Y Mozart, si bien tenía un talento inigualable para la ópera bufa, como decía, esta corriente
post-barroco, digamos, tenía que ver con el bel canto, que era ya tratar la música y sobre todo la ópera como la belleza del sonido de la voz. Sí. Claro, y esta transparencia también del mensaje, porque mucha nota, mucho virtuosismo de repente entorpece lo que se quiere decir. Entonces, Mozart fue revolucionario en muchos aspectos. O sea, uno puede revisar las partituras si se encuentra con cosas revolucionarias, revisa su vida y te das cuenta de que igual tomó decisiones que quizá no fueron tan convenientes para él, pero eso hizo que también saliera de él como la música más bella, más interesante que terminó haciendo finalmente. O sea, esta trilogía de Da Ponte son obras maestras. Las Bodas de Fígaro es de las obras más representadas hasta el día de hoy. Don Giovanni, que es una obra tomada ¿cómo se llama? El Convidado de Piedra, de Tirso Molina. El Burlador de Sevilla, el Convidado de Piedra. También, o sea, es considerada una obra así como habría que mandarla a los extraterrestres si algún día se tiene claro. la oportunidad. Cristian, quien también dio un salto al vacío como Mozart, pero muchos años después, fue nuestro invitado, porque Pedro Alarcón decidió en algún momento dedicarse a la música, claro, que no es algo en que generalmente se basen las rentas del mundo contemporáneo, ¿verdad? Claro, sí, claro. Es un trabajo bastante arriesgado y además en tu caso particular... Un salto al cemento, en realidad. Claro, tú que eres bajo, que es una condición que pocos cantantes líricos tienen en Chile. Claro. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti de dedicarte a la música? Ha sido, quizá guardando las proporciones, igual una experiencia revolucionaria en mi vida, digamos, así como lo fue para Mozart, porque yo... no sé, yo provengo de la ciudad de Coronel, zona minera, una ciudad con valores así muy tradicionales, más bien religiosos, y donde el tema del trabajo es una cuestión súper importante, como el de qué vas a trabajar, de qué va a subsistir, cómo vas a mantener a tu familia, son cosas muy importantes en esta, podríamos decirlo, idiosincrasia que envuelve esta pequeña ciudad. Que ahora ya no es tan pequeña porque tiene uno de los puertos más importantes de Chile y está completamente dominada por termoeléctrica y la zona portuaria. Entonces, industrialmente es una ciudad grande, pero en otros términos sigue siendo, está ahí como en último plano, un poco olvidada. Entonces, para mi familia, en primer lugar, fue súper como chocante que yo decidiera estudiar música. Yo estaba en segundo medio. Y mi hobby eran jugar básquet, yo era de la selección de básquetbol y había salido campeón y como que por ahí había una beta que quizás se podía explotar. También me gustaba mucho las matemáticas, entonces se visualizaba un futuro prometedor para Pedro Alarcón. Básquetbol, matemática, música, claro, una pura línea. Exactamente. Entonces, de repente un compañero que era músico, que el Francisco Sepúlveda, que está en Alemania ahora, es violista, él me decía, oye, tú tenés buena voz, podrías probar en el coro, qué sé yo, bla, bla, bla. Fui al coro, quedé con la boca abierta porque nunca me había tocado trabajar de esa forma, como, si bien es cierto, los deportes son espacios donde tú te desenvuelves colectivamente, la competencia, la falta de repente de comunicación con los compañeros es una cuestión súper habitual. En cambio que yo llegué al coro donde éramos 15, 16 compañeros y compañeras y fue un ambiente que me acogieron, me enseñaron, ¿cachai? Yo en la música encontré como un espacio que siempre sentí que me faltó desde chico. Como yo siempre cuento esta anécdota que yo tenía decidido estudiar algo que tuviera que ver con matemáticas. O pedagogía y después especializarme en algo y de ahí hasta llegar, no sé, a la NASA, ¿cachai? Como que estaba obsesionado con el mundo matemático, el mundo de la física y apareció la música y me olvidé de todo eso, como que me enamoré al tiro. Fue amor a primera vista, así, pero... Fuerte, ¿eh? Fuerte. Y Pedro, esto se da en un contexto en que, particularmente en el caso de Chile, la música lírica de cara al público aparece más bien como una expresión dedicada desde la institucionalidad a la élite. Claro. Eso es muy fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo, que Rolling Stone se negó hace muchos años, para hablar de rockeros que saben música,
se negó a actuar en Chile porque consideró escandalosamente elitista la composición del estadio respecto de la relación de capacidad de pago con cercanía al público. Claro. Y esa fue una lección bien importante. ¿Cómo vivencias tú ese tipo de experiencia? Tú que vienes también de una comuna más bien popular, donde las condiciones económicas jamás les permitirían de estar sentados en primera fila en el municipal. Por ejemplo, claro, sí. Es súper fuerte porque, si bien es cierto, o sea, la ópera tiene esta fama de ser un género elitista y en su inicio realmente lo fue. O sea, Mozart mismo fue siempre subvencionado por mecenas que eran aristócratas que se encargaban de administrar los teatros y ellos, digamos, ponían la plata y el músico hacía la obra y se le pagaba y así subsistían y así vivieron, digamos, todos los compositores a los cuales seguimos escuchando y vamos a escuchar su sinfonía y su ópera, los del 1600, 1700, 1800, todos sobrevivían de esa forma. Entonces, tuvo este origen elitista porque la clase aristocrática se hacía cargo del espacio donde se desarrollaba la música. Pero eso respondía también a un contexto social, socioeconómico de cierta época. Entonces, en la época actual, donde el mundo está completamente conectado, donde hay una industria muy fuerte de la música, como que se tergiversó aún más esa visión. Entonces, por ejemplo, ahora tú tienes el Teatro Municipal, donde hay butacas que sobrepasan los 50.000 pesos, los 100.000 pesos, y tú dices como, ¿para quién es este espectáculo entonces? Exacto. ¿Para qué parte de la población? Cuando en Chile más de la mitad de la población gana menos de 500.000 pesos. Entonces podría inferir de que toda esa mitad no tiene para poder costearse una entrada de ese coste. Entonces, sin embargo, Pedro, y aquí valga el reconocimiento hacia tu trabajo y el de tus colegas, tú fundaste un proyecto que permite de alguna manera acercar de nuevo la música a un auditorio bastante amplio. Cuéntanos de ese proyecto. Sí, mira, antes que nada quisiera aclarar que es un proyecto del que yo soy parte, es un colectivo, digamos, fue cofundado, por decirse de alguna forma. Y antes de adentrarme en el proyecto quisiera decir de que justamente la responsabilidad quizás de que la ópera no se convierta o no prevalezca como una música, un espacio elitista, depende de los trabajadores de la ópera. Los cantantes, los escenógrafos, los directores de escena, los directores. Si bien es cierto, el músico históricamente vivió como al alero de los mecenas, la sociedad también ya cambió, entonces nosotros igual tenemos ese deber de cambiar con la sociedad para poder ser más justos con ella. O sea, esto lo digo porque, por ejemplo, en Chile tenemos el Teatro Municipal de Santiago, que es el gran espacio para los cantantes de ópera, para los bailarines de ballet, para los músicos de orquesta. Tienes teatros regionales, el de Rancagua, el de Concepción, el de Talca, el de Temuco, con el del Teatro del Lago también, más al sur, con temporadas regulares y todo eso funciona, pero sigue siendo el acceso aún acotado. Entonces, el proyecto de Lírica Disidente se llama, es un proyecto colectivo que busca justamente democratizar un poco este asunto del espectáculo de la ópera y llevarlo además con una perspectiva de género, con una crítica histórica hacia vale la redundancia, el género de la ópera, para acercarlo justamente a la gente que no tiene acceso a espacios como los teatros grandes, donde las entradas son caras, donde hay también un desconocimiento a veces incluso de las carteleras. La gente ve las carteleras y no sabe que realmente es lo que se está dando. Entonces, Lírica Disidente, un proyecto, como mencionaba, que nace en colectivo, tiene lineamientos súper definidos, como lo son la perspectiva de género en la ópera, entendiendo que la ópera históricamente ha delimitado sobre todo los roles femeninos a cierto lugar. Secundarios, claro, y a veces sin hacerle justicia a las propias obras. Por ejemplo, nosotros ahora elegimos Don Giovanni, que es la obra maestra de Mozart, que está basada también en otra obra maestra que es El Burlador de Sevilla. Entonces,
acá hay personajes masculinos, femeninos, hay un personaje que es sobrenatural, y son todos a la par igual de importantes. Todos te invitan a reflexiones distintas y sumamente profundas también. Entonces, cuando tú tratas con distinto valor al personaje masculino del femenino, ya estás también maltratando la obra, por decirlo de alguna forma. No estás entendiendo realmente la obra misma. Así es, hay una polifonía en los personajes de Don Giovanni como ópera, que de alguna manera, si uno sigue a Mozart en ese sentido, en el rescate además del personaje femenino y lo que dice, se parece bastante a lo que en su tiempo había hecho Cervantes con Don Quijote. Es decir, el papel femenino ahí ocupa un espacio que en su época asombra y escandaliza incluso, porque son dos autores de distintos rubros, ¿verdad? Que van a poner en primera línea el desarrollo intelectual de las mujeres en cuanto a personaje y en cuanto a la vida también. Claro. O sea, Tirso de Molina es como de los compositores más importantes a los que se le conoce, que le dio preponderancia a los personajes femeninos. Y yo creo que eso es algo que Mozart vio y lo quiso tomar y lo quiso trabajar, o sea, y junto al libretista, a Lorenzo da Ponte. No creo que sea un azar de que estos personajes sean como que estén ahí nomás y estén en segundo plano, porque típico que se hace las representaciones de Don Giovanni, se muestra a Don Giovanni como casi semidios, que pasa por encima de todo, pero pasa por encima de personas y generando conflictos bastante complejos. Entonces, por ejemplo, este personaje de la Donna Anna, que es la hija del comendador de la ciudad, Don Giovanni entra a la hacienda, intenta violarla, el papá la defiende, pero es un hombre mayor, resulta asesinado el papá. Entonces las representaciones suelen mostrar a la Doña Ana a veces como una mujer histérica que anda buscando venganza, ¿cachai? Y es mucho más que eso, o sea, es muy limitado ese tipo de visión. Es otro el objetivo, además del mensaje. Pedro, ¿y esta ópera cuándo la van a estrenar? Cuéntanos para que los auditores sepan. El lanzamiento de Lírica Disidente es el día 13 de julio a las 19 horas en el Palacio La Rioja, en Viña del Mar. Es con entrada liberada. Vamos a hacer un concierto, como el concierto de lanzamiento, vamos a hacer un concierto que va a tener dos partes. Una primera parte donde cada cantante va a cantar un área de ópera, digamos, para darnos a conocer, para que el público más o menos vaya entendiendo qué voz, cada voz, qué sé yo, qué canta cada uno. Y después, en la segunda parte, vamos a hacer una selección del primer acto de Don Giovanni, donde vamos a elegir las escenas dramáticamente más importantes para dar a entender de qué se trata esta ópera y cuál es el mensaje que nosotros queremos en esta ocasión rescatar de esta ópera. Quisiera mencionar que, porque pudo sonar quizá un poco sesgado lo que dije recién, pero no es que siempre se haga el Don Giovanni con esta perspectiva tan como, no sé, machista o sesgada también de los personajes. Hay producciones súper buenas que logran rescatar quizá la intención más profunda que tenía Mozart al hacer esto, pero no es algo que se haga tanto. Y en general el mundo de la ópera, el tema de la jerarquía, de los roles de género está súper marcado y es algo que nos gustaría tratar. Claro, sí. Y el debut de la ópera misma en agosto, ¿no? Sí, en la auditorio de la Universidad Central, 19 horas también. Esto es el día 29 de agosto. Ahí se va a hacer la muestra completa del primer acto de esta ópera y con escenografía, con luces, todo el espectáculo posible. Fantástico. Y de parte nuestras felicitaciones por este trabajo que es bastante además serio y promisorio respecto de las posibilidades de democratizar el acceso de la ciudadanía a la música. Pedro Alarcón, destacado bajo chileno, te queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre. Gracias a ustedes por invitarme, sin gusto. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces.
concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.